esperan su siembra, vasos de barro que acercan su gloria, pero somos su pueblo, sacerdocio real, revestidos en su poder y amor, y el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y de su paz recibirá su bendición. Manos abiertas. Estimados hermanos en Cristo y amigos, el tema de hoy es: a quien se le perdona mucho, ama mucho. Una de las cosas que siempre me han llamado la atención es que el grado de amor, de fe, de entrega y de compromiso de los creyentes no es igual en todos y cada uno. Jesús
nos da la razón que explica este comportamiento. No todos los cristianos han experimentado el perdón de Dios en el mismo grado y de la misma manera. Quien se siente poco o nada perdonado, ama poco o nada al Señor. Y quien se siente muy perdonado, ama mucho a Dios. Un relato del Evangelio nos habla de ello, el de la estancia de Jesús en casa de Simón el fariseo, donde fue ungido por una mujer pecadora con un fragante perfume. Esta escuchó decir a Jesús: tus pecados te son perdonados. Veamos. En el relato del Evangelio se nos habla de dos pecadores con desigual percepción de su necesidad de Jesús. Tanto el religioso como la mujer prostituta del relato eran pecadores y merecedores del juicio de Dios. Dice Lucas 7:41, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Por tanto, según Jesús, independientemente de la cantidad de la deuda, ambos eran deudores, ambos eran pecadores. El de 500 denarios, el que debía 500 denarios, era un deudor, y el que debía 50 también lo era. Pero estos deudores tenían una distinta percepción de sí mismos ante el Señor y los demás. El religioso desconocía la enseñanza divina sobre el estado y la condición humana. Dice Lucas 7:39 que el fariseo dijo para sí: ¿qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora? Así pues, el fariseo tenía una distinción entre personas en la cual habían pecadores, unas personas eran pecadores y otras no lo eran. Por tanto, este hombre desconocía la enseñanza de la palabra de Dios sobre la condición humana general. En Marcos 2:17, Jesús les dijo también a los fariseos y escribas: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En estas palabras, Jesús está quitando un prejuicio existente entre los judíos, y es el de que habían personas buenas, sanas, justas, y otras que eran enfermas, pecadoras y malas. Jesús dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Con estas palabras se nos está hablando de la condición humana general. Todos somos pecadores por naturaleza. El religioso se ocupaba de cosas rituales y olvidaba lo más importante de la palabra de Dios, como la mayor parte de los religiosos. Se ocupan en ritos que se repiten una y otra vez, y se olvidan de leer y de estudiar la enseñanza de la palabra de Dios. Como nos dice Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Este es un ejemplo de cómo los religiosos se ocupan de cosas secundarias sin importancia y olvidan lo más importante de la enseñanza de la palabra de Dios. Aquel fariseo desconocía que él era un pecador.
creía que pecadores eran solo algunas personas, las prostitutas, los publicanos, algunas personas, y ellos, los fariseos, eran puros, eran personas sin pecado, se autojustificaban, por tanto, a sí mismos. Así pues, aquel religioso, desde su condición de justicia en la que creía encontrarse, era indiferente ante la persona y obra redentora de Jesús. ¿Qué tenía que decirle alguien que se presentaba como Salvador a alguien como él? Si él no era pecador, si él era una persona pura, buena y perfecta, él no necesitaba un Salvador. Por tanto, que Jesús hablase de salvación era algo que no iba con él, no tenía que ver con él. Cuando Jesús decía que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, esto no tenía que ver con los fariseos en sus creencias equivocadas. Por tanto, el religioso Simón era indiferente ante la persona y la obra redentora de Jesús. Nos dice Lucas 7:44 al 46 que Jesús dijo a Simón: entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, no me diste beso, no ungiste mi cabeza con aceite. Aquel hombre no empleó las normas más elementales de hospitalidad con Jesús. Su actitud hacia él fue de absoluto menosprecio. En ninguna manera él pensaba que Jesús podía ser algo importante para su vida. Aunque Jesús hablase de salvación, él no la necesitaba. Él no la necesitaba. Él era una persona pura. Por tanto, aquel hombre, el religioso Simón, desconocía la verdad sobre la naturaleza humana. Esto, evidentemente, no le eximía de hacer lo correcto ante Dios, ante esa verdad. Todos, según la palabra de Dios, somos pecadores y culpables ante Dios. Todos. Dice Lucas 13, 2 y 5 que Jesús dijo: ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En este pasaje Jesús enseñaba que todas las personas, todas sin distinción, son pecadoras ante Dios. Y en Romanos 3:10 al 12 es el apóstol Pablo el que dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por tanto, según la palabra de Dios, todas las personas somos pecadoras por naturaleza, todas. Y Simón debía conocer esto, porque esto es lo que enseñaba la palabra de Dios. Pero no lo conocía por su vana religiosidad. Todos, como pecadores, merecemos el mismo juicio y condenación por nuestros pecados, todos. Según Romanos 3:23 al 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta es la enseñanza de las Escrituras. Todos somos pecadores, todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y la única forma posible de salvación es que la gracia de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios en Cristo nos alcance. Por tanto, todos somos pecadores y todos, sin distinción, necesitamos por igual esa gracia y ese perdón divino para salvación. Todos. Jesús lo dijo una y otra vez. Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y en 1 Timoteo 1:15 dice el apóstol Pablo:
Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía el apóstol Pablo. Yo soy el primero. Por tanto, todos somos pecadores, todos necesitamos la gracia de Dios, todos necesitamos el perdón de Dios, y esto era algo que ignoraba el judío fariseo Simón. Y nadie tiene con qué pagar la deuda que demanda la justicia de Dios. Nadie tiene con qué pagar la deuda. Independientemente de la cuantía de su deuda de pecado, nadie tiene con qué pagarla. Dice Lucas 7:42, y no teniendo ellos con qué pagar. El que debía 500 no tenía con qué pagar. Y el que debía 50 no tenía con qué pagar. En la historia que Jesús cuenta y habla de un deudor de 500 y otro de 50 denarios, dice, no teniendo ellos, ambos, no teniendo con qué pagar. Por tanto, nadie tiene con qué pagar su deuda a Dios. Independientemente de lo malo, moralmente hablando, que seamos, todos somos malos, pero evidentemente hay personas que son más malas que otras. No hay nadie que sea bueno. Todos somos malos y pecadores. Lo que sí hay es personas que son más malas que otras. Ninguna buena, sino más malas que otras. Pues independientemente de la cuantía de nuestra deuda con Dios, nadie tiene con qué pagar. Nadie. No teniendo ellos con qué pagar, dice Jesús. Y dice el Evangelio según San Mateo 18, 23 al 25, que un rey quiso hacer cuentas con sus siervos y uno le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle para que se le pagase la deuda. De nuevo, en otra historia, Jesús nos recuerda de nuevo que la deuda que el hombre tiene contraída con Dios por su pecado, no la puede pagar. Nadie puede librarse por sí mismo de las justas consecuencias eternas de sus pecados. Nadie. En Romanos 6:23 se dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Este texto es muy interesante porque se contrasta la paga del pecado, lo que merecen nuestros pecados, que es la muerte. La paga, el salario del pecado es la muerte, y la salvación, que es un regalo, un don de Dios. La dádiva de Dios, dice el texto, es vida eterna en Cristo Jesús. Por tanto, nadie puede librarse por sí mismo de las justas consecuencias eternas de sus pecados. Nadie puede obtener por sí mismo la salvación. Nadie puede salvarse a sí mismo. Dice el profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. De esta manera gráfica, el Señor quiere hacer recordar a los suyos que nadie puede autosalvarse. Nadie puede pagar la deuda. Nadie puede hacer nada para entrar en la presencia de Dios, para librarse de la condenación eterna. Nadie puede hacer nada de sí mismo. Pero ante todo esto, hemos ido leyendo que la salvación es un regalo, es un don de Dios, es por la gracia de Dios. Hemos leído antes, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nadie puede salvarse a sí mismo, pero Dios, en su grande amor, provee un don, un regalo, que es su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Nadie puede comprar su salvación porque Dios no la vende. Nadie puede hacer nada por la salvación porque es imposible para el hombre. Sin embargo, Dios lo ha hecho por el ser humano, ha dado a su Hijo, ha dado el don del Hijo, que entregó su vida en la cruz por nuestros pecados, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por tanto, este era el mensaje de Jesús cuando fue a visitar a Simón el fariseo, cuando fue a la casa de Simón el fariseo. Y a Simón aquel mensaje no le decía nada porque él era bueno, él era justo, él no necesitaba salvación de ningún tipo. Sin embargo, aquella mujer que era prostituta, aprovechó el regalo ofrecido por Dios en Jesús. Aquella mujer pecadora, prostituta, reconoció su pecado y su necesidad de salvación. Nos dice Lucas 7:37 que una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Aquella mujer que era pecadora, aquella mujer que era consciente de su situación, de su vida, de su condición, que había oído hablar de Jesús, que se presentaba como el Mesías, como el Salvador, para todo aquel que creyese en él. Aquella mujer se arrepintió y creyó en Jesús. Creyó que Jesús era el Salvador, el único y suficiente Salvador dado por Dios a los hombres. Por eso en Lucas 7:50 Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe. ¿Tu fe en qué? Tu fe en las palabras que decía Jesús. El que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. El que cree que Él es el Salvador, el camino, la verdad y la vida. El que cree que Jesús es la puerta. El que cree que Jesús es la luz del mundo, el pan de vida. El que cree todas estas cosas tiene vida eterna. Y esta mujer, a pesar de ser pecadora, a pesar de ser una prostituta, se arrepintió y creyó que Jesús era el Salvador. Y por eso esta mujer recibió de parte de Jesús el perdón de pecados. Nos dice Lucas 7:48 que a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Qué hermosas palabras. No las dice un hombre. Los hombres no pueden perdonar pecados. Un ciego no puede guiar a otro ciego, pues ambos caerán en el hoyo. Estas palabras las dijo Jesús el Salvador. Se las dijo a aquella mujer y se las dice hoy y siempre a todo aquel que hace lo mismo que aquella mujer, que se reconoce pecador o pecadora y cree en Él como Salvador, como el único y suficiente Salvador. Por tanto, en el relato del Evangelio aparecen dos personas pecadoras, pero que tenían una actitud muy distinta, cada una de estas personas, sobre sí mismas, sobre lo que eran ellas mismas y sobre lo que era Jesús. Por eso el relato continúa hablándonos de estas personas cercanas a Jesús con una desigual consideración y trato al Señor. Esta mujer prostituta que se arrepintió y creyó, y este hombre religioso, Simón el fariseo, trataron a Jesús de forma muy distinta, de forma muy distinta. El religioso
recibió a Jesús en su casa menospreciándole, porque no tenía ningún amor por Jesús, no tenía ninguna consideración por Jesús. El religioso no reconoció nunca su pecado, nunca, ni se arrepintió, ni creyó en Cristo. En Lucas 7:39 se nos dice que el fariseo dijo para sí, si fuera profeta. El fariseo, Simón, ni siquiera creía que Jesús pudiera ser un profeta, cuanto menos el Mesías, el Salvador. Ni siquiera creía que fuera un profeta. Si fuera profeta, dice el texto. Por tanto, la actitud de Simón hacia Jesús era de absoluto menosprecio. De absoluto menosprecio. Para él, Jesús no era el Mesías, no era el Salvador. Por tanto, el religioso Simón no recibió el perdón de sus pecados. Quien no se arrepiente no recibe el perdón de sus pecados. Quien no se arrepiente, por el contrario, tiene una actitud mala hacia su prójimo y hacia Dios. Dice Lucas 6:37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Qué interesante este texto, porque todo lo que dice este texto, todo lo malo de lo que habla este texto, lo hizo Simón. Él juzgó, condenó, no solo a la mujer, sino al propio Jesús. Juzgó y condenó. Y por supuesto, en ningún momento perdonó a ninguno de ellos, ni a la mujer, ni a Jesús. Y dice el texto que quien no perdona no será perdonado. Por tanto, aquel religioso no arrepentido que juzgaba, que condenaba a su prójimo, no recibió el perdón de sus pecados. Por eso, aquel hombre religioso no tenía gratitud alguna hacia Jesús. No tenía amor alguno por Jesús. En Lucas 7:44 al 46 se nos dice que vuelto a la mujer, dijo a Simón, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, no me diste beso, no ungiste mi cabeza con aceite. Estas son algunas de las cosas que no hizo Simón con Jesús. Después están las cosas malas que hizo. Pero estas son algunas de las cosas buenas que no hizo. No le trató con hospitalidad, con amabilidad, porque no le amaba. No amaba a Jesús. Y no le amaba porque él no había experimentado nunca el perdón de Jesús. Quien no experimenta el perdón no puede amar. El que no experimenta el perdón de Dios no puede amar ni a Dios ni al prójimo. Simón no amaba a Jesús. Simón no fue perdonado por Jesús. No amaba a Jesús. La mujer prostituta, por el contrario, entregó a Jesús lo mejor de ella, porque lo amaba mucho. La mujer sentía que el perdón divino recibido era un don de gracia muy grande. Nos dice Lucas 7:44 al 46, que vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. En este texto que acabamos de leer, se contrasta la actitud de Simón, sin amor hacia Jesús, con la actitud
de aquella mujer de gran amor hacia Jesús. Y ese gran amor procedía del sentimiento que tenía tan grande del perdón divino. Esta mujer había recibido este perdón con una enorme y profunda gratitud. Aquella mujer pensaba que el perdón de Dios era algo muy grande, algo inmensamente grande. Y esto le daba una gratitud y un amor por Jesús inmenso. Quiero decir que el sentimiento de haber recibido un gran perdón, esto es necesario aclararlo, no tiene nada que ver con el tamaño del pecado. No tiene que ver con el tamaño del pecado perdonado, sino con un gran reconocimiento de la culpa del pecado y la gratitud experimentada. Una persona puede haber cometido grandes pecados y no sentir el perdón de Dios. Y por supuesto, ni gratitud ni amor a Dios, a pesar de sus muchos pecados. Y otra persona puede sentir que su pecado es muy, muy grande, independientemente de que este pecado lo sea realmente ante los ojos de Dios o ante los ojos de la sociedad. El sentimiento de culpa no tiene que ver con el tamaño del pecado, sino que tiene que ver con cómo el corazón siente dolor, quebrantamiento por el pecado. Un corazón quebrantado, muy quebrantado, cuando una persona se siente triste, dolorida por haber hecho lo malo, siente el perdón de una manera muy distinta a aquel que se arrepiente como quien realiza un trámite. Hay personas que cuando le piden perdón a Dios o a alguien, pues no se les ve como muy, muy arrepentidos. Hay personas que suelen decir, por ejemplo, si te he ofendido en algo, perdóname. Puede haber arrepentimiento en una persona que dice, si te he ofendido en algo. Una persona que dice eso, ¿está realmente arrepentida? Una persona que está arrepentida sabe en qué ha ofendido. Sabe en qué ha ofendido. Y lo reconoce. Y lo confiesa. Y se duele. Y se humilla. Por tanto, el sentimiento de haber recibido un gran perdón no tiene nada que ver con el tamaño del pecado que Dios nos ha perdonado, sino con la actitud de quebrantamiento, de dolor, de ese sentimiento de culpa por haber ofendido a Dios, por haber hecho lo malo. De ahí viene el gran sentimiento de perdón de parte de Dios. En Lucas 7, 37 al 38 se nos dice que una mujer que era pecadora, al saber que Jesús estaba en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Al saber que estaba en casa del fariseo. Mirad, hermanos, qué importante esto. Esta mujer sabía que ir a casa del fariseo Simón era para ella algo terrible. Que una prostituta entrase en casa de un fariseo era algo terrible. Era experimentar el desprecio, era experimentar el juicio, la condena de una forma humillante. Sin embargo, esta mujer, al saber que Jesús estaba en casa del fariseo, esto no le fue un obstáculo, sino que dice el texto, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies,
llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Por tanto, esta mujer sentía un gran amor por Jesús, porque su sentimiento de haber recibido un gran perdón de parte de Jesús le daba ese gran amor por Jesús. Quien siente que Dios le perdonó mucho, ama mucho al Señor. En Lucas 7:40 al 43, Jesús le dice a Simón: una cosa tengo que decirte. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Todos somos pecadores. Por tanto, todos debemos lo mismo a Dios. Todos debemos lo mismo. Lo que nos quiere decir aquí Jesús no es que unos deban más o deban menos. Todos somos malos y todos, como hemos dicho antes, somos pecadores. Hay gente que son más malas, pero todos tenemos una gran deuda insaldable con Dios. Una gran deuda. Lo que es distinto es el sentimiento por el perdón recibido. Hay quienes ven ese perdón como algo muy grande porque vieron previamente su pecado como algo muy grande, como muy ofensivo, como muy malo ante los ojos. Aquellos que se sienten muy perdonados amarán mucho al Señor. Esta es la razón por la que decíamos al principio que hay creyentes con más amor, con más fe, con mayor compromiso, con mayor perseverancia. ¿Por qué hay creyentes que tienen esta actitud y hay otros que son más superficiales, dados a enfriarse, dados a apartarse temporalmente de los caminos de Dios? ¿Por qué hay cristianos que aman mucho al Señor y otros le aman poco o nada? Pues por esto que acabamos de decir. Quien siente que Dios le perdonó mucho, ama mucho al Señor. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de a quien se le perdona mucho, ama mucho. Y hemos visto a 2 pecadores con desigual percepción de su necesidad de Jesús. Tanto el religioso como la prostituta de la historia eran pecadores y merecedores del juicio de Dios. Pero el primero se creyó justo y puro, y la segunda pecadora e indigna. Solo la prostituta aprovechó la salvación del Señor, reconociendo su pecado y necesidad de salvación, arrepintiéndose y creyendo en Jesús para perdón de pecados. Y hemos visto a 2 personas cercanas a Jesús, con desigual consideración y trato al Señor. El religioso, que teóricamente debía estar más cerca de Jesús y amarle más, estaba más lejos de Jesús. El religioso menospreció la salvación de Jesús. Nunca reconoció su pecado. Nunca se arrepintió, ni creyó en Cristo para perdón de pecados y salvación. Por eso ni le consideraba ni le amaba. La prostituta reconoció la culpa de su pecado con tanto pesar que sintió el perdón de Jesús como un don inmenso. Su gratitud y su amor fue tan grande como su experiencia de perdón.
Dice Nehemías 13:22, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Que Dios te ayude a experimentar el perdón de Dios y a sentir el perdón de Dios como algo muy grande, para que también tu amor por Él sea muy grande. Que Él te bendiga. Amén. Uno hay que tomó mi lugar en la cruz, aunque indigno yo fui de su amor, anhelando mi negro pecado borrar, ese cáliz de muerte bebió. Mi pecado en la cruz fue clavado con él, con que se anheló mi perdón. Con qué paz, con qué amor, hoy contemplo esa cruz donde él mi maldad expió. Nunca más esa carga de muerte y dolor sobre mi débil hombro pondré. Yo la dejo clavada allí en la cruz, pues allí fue clavada por él. Mi pecado en la cruz fue clavado con él, con que se anheló mi perdón. Con qué paz, con qué amor, hoy contemplo esa cruz donde él mi maldad expió. Cuán paciente conmigo, cuán sabio es hoy, que de escorias librándome va. Bajo un cielo sin sombra de condenación, gozo libre su amor sin igual. Mi pecado en la cruz fue clavado con él, con que se anheló mi perdón. Con qué paz, con qué amor, hoy contemplo esa cruz donde él mi maldad expió. Mi anhelo creciente es asirme de él y ofrendarle mi vida en su altar. Proclamar en un salmo de amor y de fe que en la cruz él tomó mi lugar. Mi pecado en la cruz fue clavado con él, con que se anheló mi perdón. Con qué paz, con qué amor, hoy contemplo esa cruz donde él mi maldad expió. Oremos.
Señor, te damos gracias por tu palabra que nos recuerda que tu entrega por nosotros en tu Hijo fue inmensa. Gracias, oh Padre, por el don del Hijo, de tu único Hijo, que a través de su muerte en la cruz nos salva y perdona a todos aquellos, Señor, que creemos en Él. Ayúdanos, Señor, a no confiar en nadie más que en Él. Sabemos que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso nuestra fe está en Cristo y solo en Cristo. Ayúdanos a sentir su perdón de forma grande para que también nuestro amor por ti, oh Padre, y por tu Hijo sea grande. Señor, te seguimos también pidiendo por los enfermos, que tengas misericordia de ellos. Sigue aliviándoles, sigue cuidándoles, Señor. Sigue ayudando a cada una de las personas por las que venimos pidiendo cada vez que traemos la palabra. Que tengas misericordia de esas personas, Señor. De Carmen Teresa, de Susana, de Ángeles, de Pilar, la madre de Patricia, del padre de Josefina, de Rolando, de Alejandro, de aquellos que son mayores, como Carmen Rosa, como Jeremías, como Cristina. Señor, bendice a los tuyos. Líbranos del mal, Padre, y del maligno. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante en la senda de los justos hasta el final encuentro contigo. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.